Entonces, bienvenidos entonces, el resto vendrán por ahí, lo verán por internet, por YouTube, y vamos a comenzar nuestro viaje, subiéndonos al avión. Entonces, nuestro comienzo de la peregrinación es a las 6:15 de la mañana en el Terminal 1 de Barajas. Habitualmente los vuelos internacionales, todos los de Iberia, son todos en el Terminal 4, pero los de Air Europa son en el Terminal 1. Para que no haya problemas de aparecer o equivocarnos. Buscamos los mostradores de Europa y a las 8:35 cogemos el avión. El vuelo es un vuelo tranquilo, se recorre todo el Mediterráneo, pasamos por Italia, pasamos por encima de Grecia y pasamos por encima de un charco muy grande, hasta poder llegar a Tel Aviv. 4 horas y media, sin paradas, pues me paro un momento, voy al baño, pues más vale que lo hagas allí en el avión, no hay problema. El avión de Iberia es nuevo, debe tener un par de años, 3, está muy bien, no tiene problema. Y un tema que ha cambiado en Europa, para que lo sepamos, es el siguiente. Antes de la pandemia te daban de comer en el avión. Vuelos de este tipo, que suponen que salir de la Comunidad Económica Europea, te incluían la comida, incluso te ofrecían comida kosher. Comida kosher es la comida que comen los judíos, que tiene sus reglas. Te ofrecían kosher o normal. Bueno, no dicen kosher o normal porque los judíos dicen, entonces nosotros somos anormales. Entonces dicen kosher o pollo, ya está, ¿no? Pero bien, llegó la pandemia, había que estar con mascarilla en el avión y se acabaron las comidas. El año pasado, que era medio pandemia, teníamos que estar con mascarilla en el avión y no ofrecieron comida gratis, pero ofrecieron comida pagando. O sea, el que pagaba se quitaba la mascarilla y comía. Bueno, total, este año que ya no hay mascarilla, ya pregunté, me dijo, no nos dieron nada, ofrecieron comida pagando. Entonces, esto hay que saberlo, porque vamos a desayunar y no pasa nada, Por el año pasado que no sabíamos esto, la gente no preguntó por la comida. Es que no te enteras entre que te has dado el madrugón, el avión, que llegas a Tierra Santa, o sea, que dices, oye, mira dónde estoy, no sé qué, y luego que cenas pronto, al final, digamos, con hora española vamos a cenar a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, no pasa nada. Ahora, si alguien, que se sepa, lo digo porque es que no podemos parar en el aeropuerto a comer cuando lleguemos, porque tenemos prisa para llegar a Monte Carmelo, si no, pues hay que elegir o Monte Carmelo o comer. Entonces, yo he elegido Monte Carmelo. Entonces, si alguien tiene hambre, que compre algo en el duty free o lo que sea, ¿no? Que lo sepas. Bien, entonces llegamos al aeropuerto de Tel Aviv. Tel Aviv, teóricamente, es la segunda ciudad en tamaño en Israel. La primera es Jerusalén, 800.000 habitantes, y Tel Aviv, 500.000. Pero en los alrededores de Tel Aviv, los municipios que están alrededor de Tel Aviv, al final hacen que supere el 1.000.000 de habitantes, la zona de Tel Aviv. De hecho, el aeropuerto no está en el municipio de Tel Aviv, sino en otro. Entonces, realmente es la más poblada. Entonces, Tel Aviv tampoco nos interesa a nosotros. Tel Aviv es una ciudad del siglo XX. Fue fundada en 1908. Por lo tanto, no es una ciudad que tenga nada antiguo. Esta foto está tomada, en cambio, desde Jaffa, o Jope, como lo queramos llamar, que ese sí va a tener interés y, de hecho, el último día iremos aquí, a Jaffa, a Jope, porque es el sitio donde San Pedro vio ese mantel blanco que bajaba del cielo lleno de todo tipo de animales y mata y come, que decían que es. Bueno, ya lo explicaremos. Bien, entonces en el aeropuerto, nada más llegar, tendremos una persona de la agencia que nos va a ayudar en todos los trámites. Los trámites son los pasaportes, luego ir a recoger las maletas y demás. Es automatizado, es decir, que los pasaportes son máquinas donde tú pones el pasaporte, ya nos va a explicar allí cómo ponerlo, pones la cara, porque te enfocan, mira el pasaporte y si te dan visto bueno, te saca un pequeño carnet que es como tu carnet de identidad en Israel para todos esos días. Entonces ya está, ¿no? Ahora bien, si eres terrorista o 1 de cada 10 por sorteo, la máquina dice ¡ah! Y entonces tienes que ir al mostrador para que te hagan eso mismo, pero viéndote la cara. Entonces, bueno, siempre le toca a alguien y no se sabe por qué sistema le toca al mismo, a la ida y a la vuelta. Porque por lo menos el año pasado, al mismo que le tocó a la ida, le volvió a tocar a la vuelta. Bueno, ¿tú cómo lo haces, no? Si es por sorteo, no sé. Bueno, tenía cara de terrorista, pero no la tenía. No sé. Bien, entonces tenemos que ser rápidos para salir y no detenernos en nada, porque tenemos hora y 3/4 de viaje hasta Monte Carmelo. La hora de llegada es las 14:10. Si conseguimos salir a las 3:15 del aeropuerto, 1 hora, a las 5 estamos en Monte Carmelo.
Monte Carmelo cierran a las 6. El problema es que allí todo cierra pronto. Cierra pronto. ¿Por qué? Porque también el sol va mucho antes que nosotros. El cambio de hora físico en el reloj es 1 hora. Pero hemos recorrido todo el Mediterráneo. Hemos recorrido 3 horas solares. De manera que allí amanece 2 horas antes que aquí y anochece 2 horas antes que aquí. Y por eso todo es antes. Por eso la cena es a las 7, 7:30, porque ya es hora de cerrar, ¿no? Entonces, por eso en el aeropuerto no nos interesa parar a nada, sino decir, vamos, como mucho, a la foto del grupo, al llegar, para que se diga, estamos en Israel, con la bandera internacional de Asturias, que es la que corresponde. Entonces ya está, ¿no? Entonces es el grupo del año pasado y ahí tenemos que hacer la foto. Todos, bueno, alguien con mascarilla, pero ya estábamos hartos de las mascarillas. Bien, entonces salimos del aeropuerto, que está ahí pintado, lo veis ahí, entre Jerusalén y Tel Aviv es el aeropuerto. Bueno, está en línea recta, pero tenemos que ir por carreteras hasta llegar a Haifa, allá al norte, que lo veis. Haifa es donde está el Monte Carmelo, que es lo que nos interesa. Y después el otro desplazamiento que tendremos es desde Haifa al lugar donde tenemos el hotel, que es Tiberias o Tiberíades, al lado del lago de Genesaret, el lago famoso, que aparece tantas veces en el Evangelio. Entonces esos son nuestros recorridos. Por eso digo lo de llegar a las 5. No pasa nada, digo, tenemos la misa pendiente y es domingo. Entonces, la idea precisamente es llegar a las 5 para que nos dé tiempo a decir la misa, a hacer la ceremonia de los escapularios, porque es el Monte Carmelo, qué mejor sitio para que te impongan el escapulario en el Monte Carmelo, y ver un poquito el sitio. No tiene mucho que ver, pero bueno, hemos estado allí, ¿no? Y luego ya vamos al hotel. Si no llegáramos a tiempo, la misa la diríamos en el hotel. Yo llevo todo, una maleta de todo, y en el hotel diríamos la misa. El año pasado la tuvimos que decir en el hotel, de hecho, aunque no fue por este tema, sino porque nos hicieron un PCR al llegar y obligatorio ir al hotel y encerrados en el hotel hasta el resultado de la PCR. Entonces no había más remedio. Bien, entonces ya con eso pues ya está. Más cosas que tengo que decir. La moneda de Israel es el shekel, ciclo. El ciclo aparece en los evangelios, moneda ciclo. Pues ciclo ahora se ha convertido en nombre en shekel. Es la moneda de Israel. Está un poco devaluada, pues eso es ventajoso para nosotros respecto al año pasado. El año pasado un euro venía a ser unos 3,70 shekel. Este año un euro son 4,11 shekel. Entonces, bueno, eso es una ventaja. Ahora bien, el tema es, en los céntimos, si queréis, se dice aborot. Pero bueno, no creo yo que os lancéis a hablar mucho hebreo. ¿Qué hace falta? ¿Con qué moneda hay que manejarse allí? Puedes manejarte con euros en todas partes. Puedes pagar con euros en todas partes. Nadie te va a poner pega. Si haces un gasto un poco más gordo, por ejemplo, porque en Belén se te ocurre comprar una figura tallada en madera y eso es más caro, paga con tarjeta. No se te ocurre andar paseando un fajo de billetes desde España para ir pagando en cada sitio, sino que pagas sueldo, digamos, pagas con dinero las cosas pequeñas, porque en sitios donde venden camisetas, una cerveza, no sé qué, no sé cuánto, pueden no tener de tarjeta y entonces tienes que pagar con dinero. Pero puedes pagar con euros. ¿Qué pasa por pagar con euros? Que te redondean para arriba. Allí todo es caro. Si una cerveza cuesta, por ejemplo, 18 shekel, que al cambio serían 4 euros y pico, te van a cobrar 5 o 6, lo que les parezca. Entonces, si no cambias, vas a pagar más, pero tampoco pasa nada. Entonces, el tema es, ¿dónde cambia? Entonces, con lo que he insistido, el cambio yo solo he visto allí, y de las ciudades en las que vamos a estar he visto cambio, en el aeropuerto y en Jerusalén. En el aeropuerto, y de hecho, no paramos, por tanto, nada, no se cambia. Y en Jerusalén no llegamos hasta el jueves, con lo cual, vamos con euros. El año pasado una persona que cambió el sábado por la tarde, pero cambió porque quería traerse de recuerdo unos shekel, entonces cambió para traerlos, no para comprar nada. Si alguien quiere llevar shekel, que los cambie aquí y que los lleve desde aquí, por lo que estoy diciendo. Entonces, ¿dónde se puede cambiar? Antes había un montón de cajas de cambio, ahora solo he visto que cambian o que ponen cambio de divisas las tiendas de compraventa de oro, pero de esas no me fío yo mucho. Yo creo que lo mejor es ir al propio banco, el que quiera, ir al propio banco y decir, mire, no mucho, porque es para los gastos pequeños, quiero 100 shekel, 200 shekel, 25 euros, 50 euros. Entonces tú lo dices y el banco te dice, vale, vuelva dentro de 3 días, ellos tampoco lo tienen, lo tienen que pedir a Madrid, que lo traigan al cabo de 3 días
shekeles y te lo descuentan en la cuenta. Entonces, el que quiera llevar shekel. Luego, ¿qué pasa? Que como es una moneda que no conoces, espere a ver, entonces, ¿este de qué es? De 20, entonces, igual, mira, por lo menos con los euros me cobran un poquito más, pero sé lo que estoy pagando. Haced lo que queráis, ¿no? Yo solamente informo que puedes pagar con shekel, puedes pagar con euros y si tienes dólares también puedes pagar con dólares. No impone ningún problema. Bien. Entonces ya nos vamos hasta Haifa. Ahí aparece una ciudad a mitad de camino en la que no vamos a parar porque no podemos parar, que es Cesarea, que se llama Cesarea Marítima por estar al lado del mar. También, aparte de los sitios que vamos a visitar, voy a poner alguna foto de algún otro sitio que me parece que tiene interés que lo mencionemos. Entonces, Cesarea Marítima es una ciudad fundada por Herodes el Grande. Es que siempre decimos Herodes. ¿Cuántos Herodes aparecen en las Sagradas Escrituras? 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que 2, ¿no? ¿Tú crees que 2? ¿Alguien más? 3. Herodes el Grande, que es como el gran patriarca, es el de la matanza de los niños en Belén. Ese murió más o menos cuando Jesús tendría 1 o 2 años, que es cuando entonces la Sagrada Familia regresó de Egipto. Detrás de Herodes el Grande, Herodes el Grande reinaba en todo Israel era su reino. Él lo dividió entre sus hijos. Y hay uno el que reinaba en la zona de Jerusalén, que era Arquelao, que era de cuidado, y le entró a San José de decir, oye, no voy a ir a Belén porque... Y entonces recibió el aviso del ángel de ir a Nazaret. En la zona de Galilea, el que reinaba era Herodes Antipas, que es nieto de Herodes el Grande. O sea, el hijo que quedó en medio nunca fue rey. Ese se perdió el reino. Herodes Antipas fue rey desde el año 2 a.C., que es cuando murió su abuelo, hasta casi el año 40 después de Cristo. Entonces Herodes Antipas es el que está con Pilato, es el de la pasión del Señor, es Herodes Antipas. Y después de Herodes Antipas hubo otro Herodes, que se llamaba Herodes Agripa. Herodes Agripa es el que, por ejemplo, hizo decapitar a Santiago en el año 44. Entonces ya estaba Herodes Agripa, o sea que aparecen 3. Entonces siempre decimos Herodes, pero hay que situar cuál de los Herodes es. Y esto a cuento que venía... Ah, sí, Cesarea. Cesarea la hizo Herodes con el ánimo de que fuera la capital de todo. Porque a los romanos les gustaba más tener la capital en el mar, porque es donde llegan los barcos y demás. Entonces él prefería tener ahí la capital, la construyó y también como ciudad de descanso para los soldados romanos. O sea que en general lo que había en esa ciudad sobre todo eran romanos y podía haber otra gente, podía haber algunos judíos. De hecho aparecen después algunos judíos. Entonces fue una ciudad que la hizo muy a lo grande. Puso ahí un puerto con un faro increíble, mejor todavía que el de Alejandría, y todo un sistema de fortificación fantástico. A la derecha del puerto se ve una gran explanada que era el hipódromo, hacía carreras de caballos. Y todavía más a la derecha, ya casi fuera de la foto, aparece un teatro. Eso se conserva todavía un poco. Y luego hizo muchos palacios, palacios para vivir él y palacios para vivir. De todo esto, del puerto no queda nada. O sea, del puerto queda un espigón que asoma un poquito y ya está. Se conservan las murallas de fuera, estas son las de la parte de atrás, es la que estaba amurallada. Pues eso es lo que se conserva, muralla con foso para entrar. Este es el hipódromo, lo que se conserva del hipódromo, de las carreras, y este es el teatro. Dices, oye, este teatro ha tenido mucha obra posterior y esto no es... O sea, de hecho, el teatro que hizo Herodes en el siglo II se echó abajo por un terremoto. Y entonces lo reconstruyeron los propios romanos, y esta ya es la reforma del teatro del siglo II, que es que ahora se utiliza para todo tipo de actuaciones. Las sillas de abajo evidentemente no son romanas, como se puede apreciar. Y el escenario está justo mirando al mar, o sea que es un teatro donde cuando no hay escenario, pues se puede poner y quitar, estás viendo. Entonces, ¿qué interés tiene esta ciudad? Pues esta ciudad de Cesarea, que no vamos a visitar, tiene el interés de que es el primer lugar en que se bautizó gente no judía. El Señor dijo que venía para los judíos, pero con la idea de que luego ya eso se iba a emplear a nosotros, pues si no, nosotros no podríamos estar incluidos, nosotros somos los gentiles. Entonces ahí viene lo de Jaffa. Por un lado, los judíos no entraban en una casa de nadie que no fuera judío. Entonces había ciudades donde había mayoría de gente griega
tema de San Pedro, que para convencerle de que fuera a ver al centurión Cornelio y entrar en su casa, tuvo que intervenir el Espíritu Santo a lo grande, primero presentándole la visión del mantel donde bajaban todo tipo de animales y le decían mata y come. La mitad de los animales son impuros para los judíos. Ellos no comían cerdo, comían cordero, comían gallinas y de eso poco más. Y de los pescados tampoco todos. Los de escamas sí, los que no llevaban escamas no. O sea, había toda una serie de cosas, esa comida cosa. Y encima tenía que estar preparada por un judío. Tampoco creas que lo sigan tan a rajatabla, porque los sábados, que es el día de descanso de los judíos que no pueden cocinar, algunos lo que hacen es ir a pueblos de alrededor de Jerusalén, pueblos árabes, que tienen abiertos todos los restaurantes y comer, pero con un restaurante árabe preparado por un árabe. O sea que tampoco sigue mucho la tradición kosher. Pero bueno, a otros sí, depende. Los llamados ortodoxos, eso siguen la tradición. Pues bien, con todo eso, San Pedro le recibió el Espíritu Santo avisándole, ahí tienes fuera unos hombres que vienen buscándote, vete con ellos. Se fue con ellos hasta Cesarea. 30 40 kilómetros, andando. Esto es siempre en la época y ningún problema. Al mismo tiempo, Cornelio había recibido la visión de que mandara a esos hombres a buscar a Pedro. Y ya entró Pedro, vio que el Espíritu Santo bajaba sobre todas las personas que le estaban escuchando, porque Cornelio ya avisó a mucha más gente para que escucharan a Pedro y los bautizó a todos. Y a partir de ahí, pues esto sucedió en Cesarea Marítima. Yo calculo que sobre el año 36-38. Nadie se atreve a poner fechas. Pero con los Hechos de los Apóstoles está por un lado el martirio del primer cristiano, que es Esteban, el mártir Esteban, que se celebra el 26 de diciembre, que es el año 34. Y el martirio de Santiago el año 44. En medio está esto. Entonces es una de las cosas que pasó en este lugar. También uno de los primeros 7 diáconos también era de aquí, se llamaba Felipe, igual que uno de los apóstoles, pero es un diácono, que tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Era de Cesarea Marítima. Y luego otra cosa que pasó en Cesarea Marítima es que allí estuvo preso San Pablo 2 años. A 2 años a Pedro lo apresaron en Jerusalén, pero el procurador entonces se lo llevó a Cesarea porque era la capital. Y total, que estuvo en Cesarea preso 2 años hasta que al final se resolvió enviarlo a Roma. Y entonces ya de Cesarea salió hacia Roma. Esto ha sucedido todo ello allí, 2 años. Entonces allí vivía, por ejemplo, Pilato. Pilato no vivía en Jerusalén. Pilato subía a Jerusalén cuando había fiestas en Jerusalén para controlar, pero el resto del tiempo lo pasaba en Cesarea o donde mejor le parecía. Ahora que menciono Pilato, entonces está el tema de esta piedrita que está allí. Puestos a poner en duda los evangelios, ha habido gente que ha querido poner en duda incluso la existencia de Pilato. Y hombre, está por muchos sitios comprobado. Pues ya la última comprobación vino con una piedra que apareció en Cesarea Marítima, donde está grabado el nombre de Pilato, porque es una especie de estela o de piedra que quiere dedicar al emperador. El texto está roto, pero está en latín, y la tradición es al divino Augusto Tiberio, que era el emperador entonces, Poncio Pilato, prefecto de Judea, le dedica esto. Y entonces esa piedra apareció allí. Los judíos, cada vez que aparece algo importante en algún sitio arqueológico, directamente se lo llevan a Jerusalén. No se plantean Jerusalén. Eso sí, hacen una copia exacta y la copia la dejan en el sitio. Pero el original pasa a los museos de Jerusalén. Bien, entonces eso es lo que yo quería hacer notar de Cesarea. Y seguimos el viaje hasta llegar a Haifa, allá arriba. Entonces esto me dice, Haifa es la tercera ciudad de Israel, unos 300.000 habitantes. Es una ciudad es marítima, como se ve ahí, que tiene un puerto grande, y también muy tecnológica. Tiene su origen en el siglo III a.C., pero era una pequeña aldea mínima y de hecho no aparece en los evangelios. Eso que aparece ahí en medio de esos jardines tan imponentes es un santuario de la religión Bahá'í. ¿Esto de dónde sale? Esto es del siglo XIX, un tipo oriental que huyendo, no sé qué, en fin, estaba perseguido en muchos sitios, terminó afincándose aquí, en Haifa, y allí fundó una religión nueva. Entonces, mezclando todo, mezcló el budismo, el confucianismo, el cristianismo, el islam, mezcló todo e hizo una religión y no sé dónde sacaban las perlas
hizo todo ese templo y todos esos jardines inmensos que están ahí. Que lo más que veremos es desde arriba, pues nosotros iremos al monte Carmelo, ¿no? Si es que nos da tiempo, lo vemos. Debe tener 15 seguidores, no creo que tenga más ahí, ¿no? Y además te dicen que el templo sí, desde aquí parece imponente, pero que de cerca dicen que es un bodrio. Yo no me he acercado nunca, o sea que no lo sé. Que los jardines, en cambio, sí que son imponentes. Entonces lo digo, pero bueno, la ciudad, ¿qué es lo que tiene? Aparte del dichoso santuario, pues tiene una refinería de petróleo, tiene un centro de negocios que es el mayor de Israel, y luego aquí tienen sede Intel, Google, IBM, Microsoft, Philips y un montón de empresas. O sea que esta ciudad es una ciudad muy industrial y aporta. Y os tienen a gala que el USB lo inventaron ellos. Cuidado. Entonces, que lo sepamos, ¿no? Y Haifa tiene fama de trabajadora, o sea, allí el lema que hay es Haifa trabaja, Jerusalén ora y Tel Aviv se divierte. Esto es lo que dice, para que sepamos. Bien. La Entonces, cúpula es el templo. ¿Eh? La cúpula esa que se ve es el templo. Sí, esa cúpula dorada. ¿Y cómo se llama la religión? La religión Bahá'í. Puedes buscarla por internet y ya. Bueno, puso jardines colgantes, ya se quiso inspirarse hasta en Babilonia, no sé. Bien, entonces vamos a Estela Maris. Estela Maris, al monasterio Estela Maris. El Monte Carmelo es una cordillera de unos 30 kilómetros de largo, cerca de Haifa. Haifa es justo lo que está en la punta, ¿no? Amarillo, ahí pone Cabo de Haifa. Entonces el Monte Carmelo son unos 30 kilómetros de largo y allí sucedieron cosas en el Antiguo Testamento, con el profeta Elías. Muy atrás en el Antiguo Testamento, porque Elías es del siglo IX a.C., justo posterior a David, pero siglo IX a.C. Entonces, funcionaba por ahí, gran parte del tiempo Elías estuvo en ese Monte Carmelo. En la parte de más abajo, donde pone santuario, bueno, no sé si se ven las letras, pero ya lo digo yo, santuario del sacrificio de Elías, es lo que pone, a ver si me envía, sí, pero no sé, sí, ahí lo pone mejor. Y pone ahí el Muraca. Ese lugar es el lugar donde Elías, por inspiración divina, retó a los 450 sacerdotes de Baal a hacer un sacrificio. El momento en el cual el pueblo de Israel había abandonado a Dios y se dedicaba a adorar a Baal. Y de hecho Baal tenía 450 sacerdotes, mientras que prácticamente se había quedado solo Elías como sacerdote de Dios. Y entonces Dios le dijo, haz esta prueba. Entonces les dijo, vamos a hacer un sacrificio. Poner la víctima, invocar a vuestro Dios, no pongáis fuego, poner la víctima, invocar a vuestro Dios y a ver si Dios manda fuego. Y si no manda fuego, Baal, pues entonces hago yo lo mismo con Yahvé y a ver si Yahvé manda fuego. Y el Dios que mande fuego es el auténtico y se acabó. Total, que eso fue lo que hicieron, les estuvo tomando el pelo Elías a los sacerdotes de Baal todo el día, diciendo que gritar más, que igual está dormido, igual está de viaje, es que no haces caso, y ellos además se lían con cuchillos, a todo tipo de cosas, y nada. Y cuando llegó la hora, Elías preparó el altar, y además, para más dificultad, mandó que lo llenaran de agua. Otra vez, otra 3 veces. Y entonces invocó a Dios, vino un rayo y vamos, no quedaron ni las piedras del altar. Y entonces, bueno, es la manera funcional del Antiguo Testamento, es decir, coger a los 450 sacerdotes, que no escape ni uno, y se los cargaron a todos. Entonces, bueno, eso sucedió ahí. Luego, más adelante, Elías, con otra gente, quiso vivir en plan eremita también en ese mismo Monte Carmelo, ya arriba de todo, donde pone Estela Maris, que es una zona donde hay grutas, y entonces vivían en plan eremita, cada uno una gruta, y se juntaban para hacer rezos comunes, o para comer, o para poco más, y ya está. Y eso lo hicieron mucho tiempo. Hubo un episodio ahí también, que es el episodio de la sequía. Hubo 3 años de sequía muy fuerte, y acudieron a Elías para decirle, pide a Dios que venga el agua. Entonces él, desde la gruta, oraba a Dios, tenía un criadito y le decía, asoma y dime qué ves. Y entonces el criadito asomó la primera vez y dijo, veo un cielo azul espléndido. Bueno, volvió a rezar, asómate y dime qué ves. Y entonces dice, veo una nubecita pequeña allá en la lejanía. Vale. Entonces volvió a entrar, volvió a rezar y ya le dijo al criadito, ahora sal con paraguas o con capa porque te vas a mojar. Y efectivamente llovió.
Esa nubecita luego ha servido como símbolo de la Virgen, como diciendo, ahí está la esperanza, la esperanza. Y luego viene lo de Stella Maris, estrella mar, porque resulta que nubecilla en latín se dice stilla y estrella se dice stella. Y ahí viene el tema, ya se quedó como estrella del mar, en la que orienta a los marineros en la noche, pero también se quedó como esa nubecilla que nos da esperanza, que es la Virgen. Eso no con Elías, porque con Elías la Virgen no había nacido, era el siglo IX a.C. Pero bien, esto es, entonces los sitios fundamentales son el lugar del sacrificio, y luego ahí pone antiguo monasterio de Wadi Esian, que es uno de los monasterios que tuvieron los carmelitas, pero a eso voy ahora a la historia. Bien, en el siglo XII, a ver, voy a poner, no, espera, que es que tengo que hacerlo más pequeño primero, a ver cómo lo hago más pequeño. Supongo que sí. A ver si ahora ya me deja pasar. Sí. Ese es el sitio que recuerda lo de los 450 sacerdotes de Baal. Es un sitio al aire libre y se celebra la misa al aire libre. No, como vamos muy justito de tiempo, vamos directamente al monasterio Stella Maris. Entonces, en el siglo XII un grupo de cruzados decidieron quedarse allí e imitar al profeta Elías. Y entonces dijeron, vamos a hacer vida de eremitas en la zona donde estuvo Elías. Y entonces se instalaron también con el mismo sistema, en grutas. Y se juntaban para la misa y para comer. Y entonces ya decidieron convertirse en orden religiosa, que es la orden de los carmelitas, que tienen su origen precisamente por estar fundados en el Monte Carmelo. Y en el Monte Carmelo decidieron ponerse bajo la invocación de la Virgen como Stella Maris. Ya había habido en el siglo IV un autor que había escrito Stella Maris y Stella Maris, en el siglo VIII ya uno le dijo, vamos a llamarla Stella Maris, y ya se quedó Estrella del Mar, y ese sitio como un lugar especial dedicado a la Virgen. Entonces ellos, como eremitas, dijeron, nuestra orden va a estar dedicada a la Virgen Estrella del Mar. No la Virgen del Carmen todavía, sino Virgen Estrella del Mar, y así siguen teniendo. Entonces, se instalaron allí y desde ahí empezaron a salir a fundar monasterios en toda Europa, pero ya no los fundaban en modo eremítico, ya no eran en grutas, sino como lo conocemos actuales, como un monasterio con celdas normales, que son los que tienen los carmelitas. A los 40 o 50 años los echaron allí, porque vinieron los moros, y entonces se tuvieron que marchar a los otros monasterios que ya habían ido fundando y fundaron más monasterios. Algunos se quedaron, y los moros los pasaron a todos a cuchillo, o sea, no quedó ninguno. Al cabo de varios siglos pudieron volver, ya con la idea de que ya no eran eremitas, sino que querían vivir en monasterio. Entonces construyeron un monasterio, que está a mitad de camino. Vamos a ver, el que pone antiguo monasterio de Wadi Esian, pues ese es, aquí están los restos. Estuvieron también allí 1 o 2 siglos, también volvieron otra vez, como siempre, cruzados, musulmanes cruzados, iban echándolos y se fueron de ahí. Y a la tercera vez que volvieron, ya decidieron ponerse donde estaba Elías, la gruta de Elías, que es una foto que esta es la gruta de Elías, encima ya hay otro altar. Las grutas allí no son como las grutas de aquí, o sea, grutas que entras y ves y tú vas a ver la profundidad que tienen. Las grutas allí son grutas de 4 o 5 metros de largo, 3 de altura y 4 o 5 de profundo, y ahí se acaba, pero hay muchas. Está repartido todo y tú lo ves ahí. La gruta es lo que ves, no da más de sí. Esa es la gruta de Elías. Entonces, este es el monasterio que ya hicieron, monasterio Stella Maris, que es pequeño y es el que vamos a visitar. Dentro del monasterio, en la iglesia, la hicieron encima de la gruta. Entonces, ahí lo veis. Ahí se ve, la gruta está debajo, se ve gente ahí. El altar está casi un piso por encima, porque está encima de la gruta, y por encima está la imagen de la Virgen. La Virgen Stella Maris, veis que no va con el manto marrón. Entonces, ¿de dónde sale la Virgen Carmelita? La Virgen Carmelita sale en el siglo XIII de que la Virgen se aparece al superior de los carmelitas, que era entonces San Simón Stock, y se aparece en Inglaterra, no aquí. El superior estaba en Inglaterra, estaba pasando un mal momento en la orden religiosa y se le apareció la Virgen para consolarle. Y fue cuando le entregó el manto. Ese manto que ahora es el escapulario de la Virgen.
El manto era solo para los carmelitas. Luego se amplió para otra gente y al final se amplía que cualquiera puede entrar a formar parte de la familia carmelitana cuando se le pone el escapulario. Pero bueno, eso ya lo hablaremos más despacio en el tema del escapulario. Bien, entonces pusieron eso, ahí está la gruta de Elías, que es donde estaba, han puesto 2 columnas por si acaso, porque me han puesto tanto peso encima con el altar que no haya líos. Dentro hay un altar y al fondo se ve una cosa negra que es una estatua de Elías, que es esta. Esto está al fondo de la gruta. Se ve ahí simplemente asomar un poco los pies y parte del cuerpo. Ese es Elías en la gruta. Y la Virgen aquí está, como estrella del mar. Esta es la imagen. Esta imagen es reciente. Esta es otra de las cosas que llaman la atención en Tierra Santa, porque si esto viene del siglo I, deberíamos encontrarnos santuarios antiquísimos. Y no, todos los santuarios que nos vamos a encontrar son muy recientes, la mayor parte de ellos del siglo XX. El de estos carmelitas es del siglo XIX. ¿Por qué? Porque cada vez que venían los árabes, los musulmanes, arrasaban con todo y había que volver otra vez a construir. Entonces los cimientos, puedes hacer excavaciones y te encuentras debajo pues, una basílica del siglo IV. Pero claro, la iglesia es del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. Solamente hay una excepción y es Belén. En Belén se conservan muchas cosas de la basílica original, porque pusieron unos frescos muy bonitos de los Reyes Magos, y en este caso, antes que los musulmanes, los que por allí pasaron y destruyeron mucho fueron los persas. Los musulmanes eran del siglo VI, VII, VIII, cuando aparecieron por allí. Los persas, en cambio, ya aparecieron por allí en el siglo IV y V. Pero al llegar a Belén y ver los Reyes Magos, los identificaron con las ropas que llevaban como suyos. Y entonces no lo destrozaron. Y luego llegaron los musulmanes y dijeron, oye, esto debe ser distinto, y nos respetaron. Entonces es la única basílica que ves que tiene pinta de ser muy antigua y conserva elementos muy del origen. El resto de ellas son todas modernas, por este motivo. Bien, Elías, la Virgen, y ya de ahí nos vamos a Tiberías. Entonces, Tiberías. Hay algo en el camino, Megido. Megido, eso pilla, lo tengo ahí puesto, Megido, ¿no? Sí. A ver si me acerco. Ahí se ve. Hay 2 carreteras desde Haifa hasta Tiberías. Una va por encima de Megido, otra va por debajo. No sé cuál cogeremos, pero da igual, Megido no lo vamos a ver porque va a ser de noche. Van a ser las 6 y pico de la tarde y va a ser de noche. Entonces, no lo vamos a ver. ¿Qué interés tiene Megido? Megido está justo en la entrada de todo el valle de Galilea, que es un valle muy grande. Entonces era una ciudad fortificada que estaba puesta como defensa. Entonces, a lo largo de los siglos fue destruida muchas veces, reconstruida muchas veces. Por eso, la atacaban, a veces conseguían resistir, pero a veces la echaban abajo. Cuando reconstruían una ciudad, nunca escarbaban para quitarlo de abajo y volver a construir, sino que construían encima, por lo cual queda la capa de abajo entera. ¿Sabéis cuántas capas hay en Megido? 23. O sea, 23. Total, que al final, tanto poner encima, quedó convertido en una colina. Es una colina, ahí la veis. Eso que está agujereado es que hace unos años la Universidad Hebrea de Jerusalén consiguió unos dineros para decir, vamos a excavar a ver hasta dónde llegamos. Y empezaron a excavar para ver, y fueron encontrando los distintos estratos, pero se pararon al 6º, porque decían, bueno, es que avanzar supone destrozarlo de arriba, porque claro, vamos cortando, y también les da pena. Entonces quedaron así y dicen, échale a saber lo que hay ahí. O sea que eso todo, ahí a la derecha se ve una de las carreteras, que no sé si iremos por esa o por la del norte. Según Google, se tarda 1 minuto más por una que por la otra, o sea que no sé cuál coger al autobús. Bien, y entonces nos vamos a Tiberías, que es nuestro lugar de dormir el domingo, el lunes y el martes. 3 días vamos a dormir en el mismo sitio. Estaba previsto inicialmente en Nazaret, pero luego nos cambiaron. Esto pasa, es que yo estoy convencido de que va a haber muchísima gente en octubre, porque por lo que nos están costando algunas cosas, cambios de hoteles y cambios de misas, ves que la cosa está, que no es fácil, no es lo que tú quieras, sino a lo que puedas. Entonces Tiberías, o Tiberíades, como se quiera decir,
una pequeña aldea que se llamaba Racat. Y esta también fue Herodes, en este caso Antipas, en el año 12 más o menos después de Cristo, o sea, ya en nuestra era, que decidió hacer una ciudad marítima al lado del lago y que fuera importante. Y entonces empezó a construir Tiberías. Es una ciudad totalmente romana, porque lo que había del pueblo anterior era nada. Era un pueblo de pescadores. Seguía habiendo pescadores después, pero ya está. O sea que Tiberías, en ese sentido, que vamos a dormir, tampoco vamos a visitar nada, porque en la actualidad lo que es una ciudad turística, por estar a las orillas del lago, y ahí se ve la ciudad turística por excelencia. Son unos 40.000 habitantes los que puede tener ahora, y ya está, ¿no? 40-45. Así de cosas curiosas, ahí está la tumba de Maimónides. Por si queréis buscar quién era Maimónides, resulta que acabó enterrado aquí, aunque nunca estuvo aquí, pero bueno, acabó enterrado aquí. Entonces, nuestro hotel está ahí, pero no está en primera línea de playa. Ni falta que nos hace, porque vamos a llegar a cenar, dormir, desayunar y marchar. O sea que tampoco necesitamos nada. De hecho, ahí tenéis una vista aérea de Tiberíades y en un redondelito rojo se ve dónde está nuestro hotel. Dominamos. Dominamos porque es la ladera. A ver, aproximo un poco. Ahí lo veis, ¿no? Ese edificio grande es nuestro hotel. Delante tenemos la estación de autobuses, o sea que no tenemos obstáculos para poder ver a distancia hasta el mar. Pero bueno, si alguien quiere darse un paseo nocturno por Tiberíades, pues que lo dé, pero no tiene, me parece, que ningún interés. Bien. ¿Será peligroso? No, en general en Israel no hay peligros. Aunque te parezca que sí, por las noticias que hay aquí, puedes pasear por cualquier sitio de noche o de día. Y bueno, te pueden pasar cosas como te pueden pasar aquí, pero no te pasan cosas. O sea que no, por ahí podemos ir muy tranquilos. Una última cosa, y ya para pasar al lunes, porque todavía no hemos entrado en la vida de Jesús, es el tema del teléfono. ¿Qué hacer con el teléfono? Bien, entonces, el teléfono. El teléfono tiene como dos entradas. Una es la compañía telefónica que tienes contratada y otra es la wifi en los sitios donde hay wifi. La compañía telefónica normalmente ahora ya contratas llamadas, que lo contratas por minuto o tiempo indefinido, y datos móviles. Antes se contrataban también los mensajes SMS, pero ahora los mensajes SMS están en desuso. Era cuando tenías aquellos teléfonos pequeñitos y solo podías mandar mensajitos. Pero ahora ya nadie manda, todo el mundo manda WhatsApp o manda otra cosa. No obstante, lo sigues teniendo porque lo recibes, te lo manda el banco, te lo manda la Seguridad Social, te lo manda vete tú a saber quién, una llamada perdida, te avisan un SMS. Pero nadie lo tiene contratado, o sea que posiblemente si lo haces te lo cobran aparte, no lo sé. Bien, tienes esas tres cosas de la compañía telefónica, ¿no? Entonces, las llamadas son las llamadas telefónicas ordinarias, los mensajes SMS están en desuso y datos móviles es todo lo demás. WhatsApp, llamadas de WhatsApp, Internet, videoconferencias, redes sociales, Google Play o el de Apple, el tiempo, noticias, YouTube, Maps, todo viene por datos móviles. Entonces eso lo contratas por gigas, muchas gigas o pocas gigas las que necesites. Y luego en Wi-Fi lo único que te ofrece Wi-Fi es solo datos. O sea, te ofrece todo lo de los datos móviles, pero con una ventaja, que cuando estás conectado a una Wi-Fi tú no pagas. Paga el tipo que tiene la Wi-Fi, pero tú no, son gratis en ese sentido. Entonces, recibes lo mismo que en datos móviles, pero suele ser más rápido que datos móviles. Entonces, estas tarifas que tú tienes contratadas te sirven para toda la Unión Europea. Tengo contratados 1000 minutos o tiempo indefinido y no sé cuántos gigas. Vayas donde vayas de la Unión Europea, no tienes que pagar nada. En cuanto te sales de la Unión Europea, ya da igual la tarifa que tengas aquí, te lo cobran aparte. Y te lo cobran bien. Ahí a la derecha tenéis los precios. Entre 2,50 y 3 euros por minuto. Aparte de que 1 euro siempre, simplemente por conectarte, porque te descuelguen. Y esto es independiente de que llames o de que recibas. O sea, que si alguien estando allí te llama desde España no sabe que estás allí, el que llama a España no paga nada. Los 3 euros por minuto os pagas tú. Entonces, eso hay que saberlo. Entonces, allí puedes hacer llamadas si estás en Wi-Fi, llamadas por WhatsApp, porque esas van por datos. Con la Wi-Fi. Con la Wi-Fi. Mensajes SMS, si se te ocurriera, pues ahí están los precios que varían de una compañía a otra. Ahora, los datos móviles lo llaman tarifa disuasoria.
A mí se puede llamar robo a mano armada, se puede llamar de muchas maneras. Te cobran entre 12 y 15 euros por megabyte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un megabyte? Pues un megabyte quiere decir que tú conectas el teléfono en Israel y sin que tú hagas nada, el teléfono directamente, en cuanto ve que hay datos, se conecta a WhatsApp a ver si tienes algún WhatsApp nuevo, al tiempo para actualizarte el tiempo, a redes sociales que tengas para ver qué redes sociales tienes, a Google Play para ver si tienes alguna actualización de algún programa, a no sé. Para cuando te das cuenta, se han ido 4, 5, 6 megas sin que tú hayas hecho nada. O sea, 40, 50 o 60 euros. Resultado, datos móviles, ni se os ocurra conectarlos en Israel. Entonces, hay que funcionar con lo que pone gratis, solo con wifi. Vamos a tener wifi en todos los hoteles, vamos a tener wifi en el autobús. Hombre, el wifi en el autobús no es un gran wifi, pero es suficiente para mandar un mensaje o estar como sea. Y hay así, restaurantes no todos, algunos lo tienen, otros no. Pero quiero decir que, por ejemplo, llegas por la tarde al hotel, tienes wifi y ya te conectas. Sí, una pregunta. Si tú tienes ya contratado el wifi, quiero decir, tu móvil ya tienes un contrato que tiene tu wifi y todo eso. Claro. El wifi no lo contratas, Claro. contratas datos móviles. Entonces, el wifi que tienes en el wifi, yo, bueno, puedo explicar lo que me pasó a mí, que fui a Cabo Verde. Ni se os ocurra. Los datos móviles, en cuanto montéis en el avión, los apagáis. Y cuando lleguéis al hotel o a un sitio que tengáis wifi, activáis y os salta el wifi. Pero si no, apagad los datos móviles porque a la mínima en casa lo pagas. Pero ese wifi es el wifi de la casa. Y en el wifi de tu casa tú conectas un móvil o 15 móviles o los que quieras y ya no pagas más. Pero pagas el wifi de tu casa. Pero ese wifi de tu casa sirve para tu casa. Cuando vas fuera, en un restaurante, si tiene wifi el restaurante, puedes utilizar el wifi del restaurante. Y a ti no te cobra el restaurante por utilizar. Te darán las claves de la wifi para que lo actives. Sí, normalmente en los hoteles es lo que hacen. Entonces, datos móviles no. Y el teléfono ordinario, haz lo que te dé la gana, pero si ya sabes lo que cuesta. Yo lo que aconsejo, y ahora voy a la tema. Cuando das a la persianita de arriba te aparecen estas cosas. A mí me aparecen en grande, no sé por qué, la wifi y el Bluetooth. En general suelen aparecer con el mismo tamaño todos los botones. Entonces tienes el botón de la wifi, que además te suele decir a qué wifi estás conectada, el botón que pone datos móviles, que está ahí justo a la izquierda, empezando por arriba el segundo, bueno, depende de cada teléfono, y luego interesa el de llamado modo avión. En modo avión. Entonces, ¿qué hay que hacer? En modo avión. Modo avión. Entonces, en modo avión te desconecta todo. Te desconecta todo. Entonces, cuando nos subimos al avión a Barajas y por la megafonía te dicen desconecten sus dispositivos móviles, entonces hay que hacer, primero, quitar datos móviles. Ese desconecta. Y después poner modo avión. Tú puedes decir, si modo avión desconecta todo, si le doy modo avión también me quita los datos móviles, ¿cierto? Pero hazlo en el orden que estoy diciendo y ahora explico por qué. O sea que cuando estemos dentro del avión y digan desconectar dispositivos móviles, hay que darle a datos móviles para desconectarlo y hay que dar a modo avión. Y ya está. Cuando llegas a Israel, ¿qué tienes que hacer? Conectar el wifi y solo el wifi. Y funcionas con el wifi para todo. ¿Y seguimos en el modo avión? Y sigue con el modo avión porque ¿para qué quieres liarte? Porque si de repente te llaman, no lo tienes en modo avión, y de repente te llaman y resulta que es propaganda, y vas y lo coges, pues ala, pagas 3 euros por la propaganda. Entonces... Y 35 por un minuto que se me conectó a mí, una vez en mi lugar. ¿En mi lugar? Se conectó solo. Y cuando lo apago, me viene a Los datos móviles, ¿no? Por los datos móviles es que es una clavada increíble. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en Israel no vas a necesitar quitar el modo avión salvo una ocasión, si es el caso, si te pierdes. Porque si te pierdes, ¿qué haces? Tienes que llamar. Entonces, no sucede, porque vamos juntos a todas partes. El único sitio que te puedes perder es la tarde del sábado, que es la de compras, que vamos en pequeños grupos, y de repente un grupo dice, ¡ay, no sabemos dónde estamos! Entonces, en ese caso dices, bueno, primero vamos a mirar, aquí hay
una tienda que se llama no sé qué, aquí pone que es calle no sé cuánto, aquí pone no sé cuánto, y entonces llamas. ¿A quién llamas? Me puedes llamar a mí. Yo voy a tener puesto el móvil toda la semana. No voy a coger ninguna llamada, pero voy a tener, porque cualquiera que me llame, le desconecto y le mando un WhatsApp diciendo, oye, estoy en Israel, si tienes algo, dímelo por WhatsApp. Y ya está, ¿no? Pero, entonces, mi teléfono lo tenéis, y si no, que os lo mande Esperanza, que lo tiene, ¿no? Y entonces, sabéis que a mi teléfono podéis llamar y ya o hacemos operación rescate y os buscamos. Pero si no, no. Entonces, si quitas datos móviles, por si acaso, échale un vistazo. Si quitas el modo avión, échale un vistazo a datos móviles que siga desconectado. Y por eso es por lo cual primero quito datos móviles y luego pongo modo avión. Porque cuando quitas modo avión, te recupera lo que antes tenías conectado. Y si no estaba datos móviles conectados, ¿qué es lo que te debió pasar? Que a quitar el modo avión, se te conectaron los datos móviles porque no los habías quitado primero. Fue por poner música, le traían el móvil para conectar la música y seguro que le di sin tener el botón porque había tanta claridad que le veías mal y a lo mejor el modo Pues eso, datos móviles una y otra vez, comprobar que está desajustado. Y lo mejor es tener el modo avión permanente. Tampoco el sábado nos vamos a perder, lo digo, porque ya para cuando llegue el sábado os voy a dar planos de Jerusalén para que podáis situaros. Incluso ya los que sean expertos en Maps, les puedo enseñar cómo utilizar Maps sin datos móviles. Y hay una manera de utilizarlo. No es sencilla, pero bueno, tiene que ser pues, alguien que sea experto, yo le enseño. Pero si no, con el mapa ya. Dime. Pero, a ver, resumiendo un poco esto, a ver si no queda claro. Los datos móviles hay que desactivar. Exacto. Luego activamos el modo avión. Y luego, si queremos llamar pues, por WhatsApp, podemos activar el wifi. Eso es. Entonces, la idea es, en Barajas desconectas primero datos móviles, después pones modo avión. Sí. Al llegar a Israel, pon el wifi y déjalo puesto. ¿Qué más te Eso da? es. Porque el sitio donde haya wifi ya te conecta. Eso, Exacto. Entonces ya no hay error. Entonces funcionas toda la semana con el wifi y ya está. ¿Y la de las llamadas apagado también? No, ya Sí, modo avión. Modo avión no más tienes está. apagado. Bien, entonces pasamos al lunes. Pasamos al lunes, que este ya es más interesante. Porque ya el lunes nos metemos en la vida del Señor. Claro. A ver, salgo de aquí. Lunes. Entonces el lunes, como estamos en Tiberíades, estamos en Galilea. A ver, en Galilea, ahí está el lago que aparece, casi que no se ve colores, es el mar de Galilea, lo pone ahí. Está Tiberíades, está en la orilla. Entonces, a ver cuál era el puntero, era este. El lunes vamos a ir de Tiberías a Caná primero, de Caná después a Nazaret, que es donde además vamos a comer, y después al monte Tabor. Y bueno, no he puesto la vuelta, pero es evidente que volvemos, porque si no, ¿qué hacemos durmiendo en el monte Tabor? Entonces, lo primero que vamos a hacer es Caná. Caná es el lugar de las bodas y del primer milagro de Jesús. Entonces, lo primero que hay que hacer es hablar de que hay dos Canás. Dos Canás. Ahí arriba aparece, más arriba de Séforis, un Caná de Galilea. Y aquí aparece otro Caná. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hablar, que son, aquí lo pongo para que quede más claro, los dos Canás. Nazaret. El más cercano es Caná, que pone Kéfer Caná. Kéfer significa, es como Pola, pueblo. Pola de Bordón, Pola de Elena, Pola de lo que quieras, pues ahí es Kéfer. Por ejemplo, Cafarnaún es Kéfernaún, se llama Pola de Naún. Entonces, pues Caná está Kéfer Caná, que es la que está más cerca de Nazaret, y otra que está Kirber Caná. En medio aparece una ciudad que se llama Séforis, que también es otra ciudad hecha por Herodes, en plan grandioso. Y ahí no aparece ni en los evangelios, o sea que Jesús ni asomó. Que era una ciudad importante, pero no asomó. Entonces, cuando se vio que había dos Caná, entonces la gente se planteó, los estudios, oye, ¿cuál es el auténtico? ¿Dónde fueron las bodas? Entonces, resulta que, mirando la antigüedad, nos encontramos con un historiador, Flavio Josefo, que es del siglo I o II, que habla de Caná y parece que apunta a Kirben Caná. Parece que tampoco es claro. Luego hay otro historiador ya cristiano, que es Eusebio de Cesarea, que ya en el siglo IV vuelve a hablar de Caná y tampoco es claro, habla de Caná de las, no me acuerdo cómo es, Caná de las Dunas o Caná de no sé cuánto, y
y también puede referirse a Kirbet Kana. La realidad es que en la Edad Media pensaban que era Kirbet Kana el auténtico Kana. Pero Kirbet Kana tenía una característica, y es que estaba abandonado desde el siglo II-III, porque se secó el manantial del que ve. Si se seca el manantial, la gente se va, porque si no hay agua, encima estaba en un montículo, tenían que bajar al manantial, el manantial se seca, ¿qué hacemos en el montículo? Entonces estaba abandonado. Cuando volvió a vivir gente allí, vivían haciendo pozos tipo los que te encuentras en la Campa Torres. Si habéis ido a la Campa Torres, allí veis unos pozos que es para almacenar el agua de lluvia. Cuando almacenan el agua de lluvia, la meten ahí. Pues hicieron pozos de ese tipo, pero vivieron poco tiempo. Y entonces tú dices, bueno, ¿por qué piensan que es eso? Bueno, porque dicen que hay una construcción rectangular que vete tú a saber si a lo mejor era una iglesia en su día, porque además en la Edad Media lo daban por hecho que ese era el auténtico y todos los peregrinos iban a ese Caná, pero en ese Caná estaba todo derruido. Entonces, de hecho, se metían en una gruta y la misa la tenían en una gruta. Entonces, está comprobado que en esa gruta tenían culto en la Edad Media, en los siglos XII, XIII. Incluso dentro de esa gruta encontraron una tinaja. Entonces dijeron, este es Caná porque tiene una tinaja. Pero es que tinajas había en todas las casas. Solo las bodas de Caná tenían 6 tinajas. O sea, eso no... Sí, vale, de acuerdo, tienes una tinaja, pero no quiere decir nada. Cuando los franciscanos se plantearon entonces hacer ya una iglesia y dijeron, bueno, vamos a analizar este tema de que hay 2 posibles Canás y vamos a ver cuál es el auténtico. Los datos de Kirbet Kana son los que he dicho. Y fueron al otro lado, se encontraron con un pueblo de musulmanes y todos los musulmanes decían, no, fue aquí. Los musulmanes, como tienen a Jesús por profeta, dicen, sí, fue aquí, en concreto en aquel sitio. Y les dijeron en qué casa había sido, que se conservaba la memoria del lugar. Entonces los franciscanos terminaron comprando aquello, no podían hacer excavaciones mientras no fuera suyo, y luego se pusieron a excavar y encontraron una basílica del siglo V y algo más anterior que podía ser del siglo II-III, que es una iglesia sinagoga. ¿Qué quiere decir iglesia sinagoga? Ahora sabemos muy bien lo que es una iglesia, pero los primeros cristianos no habían visto una iglesia nunca y querían construir una iglesia. ¿Qué construyen? Un templo pagano, pero no, les parecía eso no. Les pareció más sensato hacer un edificio similar a las sinagogas, pero ya utilizado para culto cristiano. ¿Cómo son las sinagogas? En general las sinagogas son rectangulares. En una pared, donde ahora estaría nuestro retablo, lo que tenían era un armario más o menos historiado, que es donde guardaban los rollos del Antiguo Testamento. De ahí sacaban el rollo que fuera para leerlo, porque no había libros, todo eran rollos que se desplegaban. Entonces, ese armario lo llamaban el arca, porque contenía todo el Antiguo Testamento. Y luego el otro sitio que había dentro de una sinagoga es en medio una especie de púlpito, para que alguien pudiera ponerse un poco más alto y desde ahí leer y explicar la escritura para lo que quisiera. No había altar de sacrificios. Las sinagogas no eran lugares de culto. El único lugar donde se hacían sacrificios era el templo de Jerusalén, en ningún otro sitio. Entonces encontraron este edificio que parecía que podía ser una iglesia sinagoga. En el fondo es una sinagoga, pero que tiene altar. Y si tiene altar es que esto ya era cristiano. Y no hubo más. Entonces ahí los franciscanos construyeron el santuario. Entonces ya se da por hecho, es el único que hay, el santuario, y es el que vamos a visitar, el de Kefer Kana. Entonces, esto para que lo sepáis, porque nuestro guía, Rayay significa esperanza, que lo sepáis, nuestro guía se llama Esperanza. Rayay, en cambio, sigue que no, que es Kirbet Kana el auténtico. Lo digo porque ya veréis que os lo va a explicar y entonces que sepáis, yo discrepo de él en algunas cosas. Esto es Kirbet Kana. No hay nada, hay ruinas y ese agujero es por donde entras a la gruta donde se decía misa. Eso es lo único que hay, porque estaban convencidos en la Edad Media que este era auténtico. Bueno, esta la he puesto intermedia. En el Caná que vamos a visitar, además, hay otro santo que es de Caná. ¿Qué santo es de Caná? Un apóstol, además. No un santo, un apóstol. Es de Caná. San Bartolomé, de Caná de Galilea, que es el que dice, de Nazaret puede salir algo bueno, cuando Felipe le dice, pues este era de Caná. Entonces han hecho una iglesia de San Bartolomé en Caná. Está cerrada todo el año, más que el día, solo la abren el día de la fiesta, que creo que es el 20 de agosto. Es el único día del año que la abren.
Entonces está allí en el pueblo. Perdón, padre, la iglesia de Caná, de las bodas de Caná, ¿es la de los árabes, la de la zona de los árabes? Sí, o la otra? Los árabes. La de los árabes. Que queda como a 8 kilómetros. Y la que dice el guía que es esa cueva que parece. Esa cueva. Pero nosotros vamos a visitar esta, que es la que han hecho los franciscanos encima de los restos que encontraron. De hecho, podemos bajar al sótano. En el sótano también hay una tinaja, pero no es una tinaja del siglo II, una tinaja romana. Sé que tinajas hay demasiadas, hay una en Oviedo, sin mirar mal, como bien sabéis, ¿no? O no sabéis que hay una en Oviedo. Bien, entonces, este es el retablo han puesto 6 tinajas, pero estas sí que son falsas, o sea, esas 6 son de barro y las han puesto ahí y son pequeñas. Las tinajas del Evangelio hablan de 2-3 medidas en la traducción actual. Antes se decía 2-3 metretas. Cada medida o metreta son unos 38 litros, o sea, por lo tanto, estaban entre los 70 y los 100 litros. Eso ahí ya se ve que son pequeñas. Se suele decir de 100 litros, o sea, que 600 litros. Bien, entonces este es el altar. Y en este santuario, precisamente porque es el santuario de las bodas, se suelen renovar las promesas matrimoniales, los que van de matrimonio, que solo tenemos unos de año. Bien, pues esto es lo que hay. Ahí se renuevan y muy bien. Pero vamos a ver qué más tengo yo por aquí. Sí, dije que en Oviedo hay una tinaja. Ahí está la foto de la puerta, detrás de la cual está la tinaja. En la Catedral de Oviedo, cuando vas a entrar a la Capilla del Santísimo, es a la entrada a la Capilla del Santísimo, la Capilla del Rey Casto, ahí a la derecha una puerta cerrada con unas escaleras, una puerta baja. Detrás hay una tinaja. ¿Qué dicen que es una tinaja de Caná? Entonces preguntan, y yo digo, ¿es una tinaja de Caná? ¿Qué sabéis de esa tinaja de Oviedo? De hecho, tan así es, aquí está la foto ya de la tinaja, y aquí está la foto del retablo, que cuando hicieron el retablo, que es posterior a cuando apareció la tinaja, en el retablo pusieron solo 5 tinajas, y el Evangelio dice 6. Y si tú preguntas a quien te está explicando el retablo, oiga, ¿por qué hay solo 5? Dice, es que la sexta está ahí. Entonces, ¿de dónde sale esa tinaja? Esa tinaja apareció en Oviedo en el siglo XI. ¿Qué pasa? Que a veces, cuando venían las persecuciones de los maometanos, de los musulmanes, entonces los cristianos arramplaban con todo lo que encontraban de valor y decían, vamos a llevarlo a un lugar más seguro. Entonces hubo varias de estas. Entonces en el siglo XI en concreto les dio por traer tinajas. Las tinajas que había en las bodas de Caná eran tinajas de purificación. Los judíos, antes de empezar a comer, tenían que purificarse las manos. Estaban habitualmente llenas de agua y entonces, bueno, pues se purificaban las manos para pasar a la comida. Por eso en la boda tenían hasta 6 tinajas preparadas para eso, de purificación. Entonces ya con los cristianos, el tema de la purificación, claro que les gustaba. Y entonces tenían las tinajas, querían conservar algunas tradiciones judías y esta tradición de las tinajas la conservaron. Y todas las casas tenían tinajas ya muchas veces con agua bendita, que las utilizaban para los bautismos, que los utilizaban para distintas cosas y luego también para tener agua bendita. Entonces hay tinajas de todo tipo. Y les dieron el nombre a todas ellas de tinajas de Caná, aunque fuera la de tu casa. Esta es la, ¿por qué? Para explicar, es la tinaja de donde ponemos el agua bendita. Luego las que ponían en las iglesias evolucionaron y como que las cortaban a la mitad y por eso quedan las pilas de agua bendita, que son media tinaja. Bien, total, que en el siglo XI se trajeron un montón. Solo en Europa hay contabilizadas 15. 2 en Italia, 2 en España, hasta hay una en Moscú. La tinaja. Claro, luego se han ido analizando, algunas son de porcelana, dicen no, el Evangelio dice que eran tinajas de piedra, entonces tienen que ser de piedra. Algunas son, en España hay otra, ¿sabéis dónde está la otra? En Cambre, cerca de La Coruña, pero esa ya se ha visto que era del siglo VI y en realidad es una pila bautismal, porque de hecho es solo la mitad, tengo una foto ya con adornos y con todo esto, no es una tinaja de Caná. Pero en fin, hay muchas que son pequeñas, son grandes, pero son de otro material, son de barro, son de lo que sea, y el Evangelio dice de piedra. ¿De qué es la de Oviedo? De mármol. ¿De dónde ha salido la tinaja de Oviedo? No lo sabe nadie. En el siglo XI, que es cuando aparecieron todas, apareció esta en Oviedo. Y todos los años en la fiesta de San Mateo, que la tenemos aquí próxima, abren la puerta para que la veas, la llenan de agua, la bendicen, y puedes ir allí a recoger agua bendita. Sale agua, ¿eh?
Si saliera vino, me había demostrado que era auténtica, pero sale agua. O sea que, pero bueno, es lo que hay. Entonces, aquí está la de Cambre, la de La Coruña, que ya es una pila bautismal, ya no es una tinaja. Bien, esta es la que está en el sótano de Caná. Pero esta ya sí está datada, es del siglo II-III y es una tinaja romana. O sea, está allí pues como recuerdo de lo que era una tinaja, pero ya se ve que eran grandes, no son de otro tipo. Bien, se hace allí la ceremonia de renovar las promesas del matrimonio y bueno, cada uno de los matrimonios recibe su diploma correspondiente. Y por la noche Esperanza les prepara unos regalos muy prácticos. Bien, entonces nos vamos a Nazaret. Bueno, una cosa que no he dicho de Caná. El año pasado no lo hice y este año lo voy a hacer. Es que Rafai tiene la costumbre en el autobús de resumir el Evangelio del sitio al que vamos. Entonces, según vayamos a Caná, nos va a ir contando lo de las bodas. Entonces ya con eso digo, bueno, pues ya no leo el Evangelio, pero me parece que es mucho perder. En cada sitio, o sea, estamos en Caná, vamos a leer el Evangelio de ese lugar. Porque se ponen los pelos de punta diciendo, oye, es que estoy aquí. Y lo quiero leer aquí. Pues aunque Rafai nos lo haya contado por el camino, vamos a leer el Evangelio correspondiente en el sitio. Muy bien. Y así, vamos, en Caná, vamos a leer el Evangelio de las bodas. Y ahora nos vamos a Nazaret. Y entonces en Nazaret hay muchas cosas. Oye, muchas cosas, pero a mí se me han perdido círculos. Ah, no, es que los círculos lo puse en sí. Vale. Ahí tenemos un círculo fundamental, que es lo esencial. La Basílica de la Anunciación, o sea, la casa de la Virgen, que es la grande, la cúpula grande. Está todo dentro del círculo verde. Detrás está el convento de los franciscanos, que va de iglesia a iglesia, y a la derecha de todo tiene una torre pequeña y delgada, la Basílica de San José, la casa de San José, que luego se convirtió en la casa de la Sagrada Familia. Como veis, está todo muy cerca. Pero es que en Nazaret todo está muy cerca. Ahora ya son 70.000 habitantes. Pero Nazaret era prácticamente el círculo verde. Vivían 20 familias, 30 familias. Se calcula que entre 100 y 200 habitantes, no más. De hecho, han hecho excavaciones en la parte delantera no la parte de atrás, que sigue siendo convento, sino la parte delantera del convento, y efectivamente aparecen las otras casas de Nazaret. Eso era Nazaret. Entonces, eso es lo fundamental que vamos a ver. ¿Qué más cosas tenemos que ver en Nazaret? Pues aquí está en este plano, ya lo he puesto. Ahí tenemos en el círculo grande la Basílica de la Anunciación y a la derecha la iglesia de San José, que se llama de San José, pero que es de toda la Sagrada Familia. El lugar de la tierra donde más años vivió Jesús. 30 años vivió en esa casa. Con lo cual, ese es el sitio donde más vivió. ¿Qué más lugares de interés puede haber? La sinagoga. ¿Qué pasó en la sinagoga de Belén? La sinagoga de Belén el Señor predicó. Tuvo que ser al principio. Al principio el Señor predicaba en las sinagogas. Luego ya se juntaba tanta gente que empezó a predicar al aire libre, porque ya no cabía en la sinagoga. Entonces volvió a Belén cuando ya había empezado a tener fama, entró en la sinagoga y le invitaron a él a que leyera. Entonces empezó leyendo un pasaje de Isaías que dice: el Señor está sobre mí, tal, y el Señor dijo: hoy se cumple esta palabra que estáis oyendo. Al principio todo el pueblo cantaba. Hasta que les dijo que no pensaba hacer ningún milagro allí. Y se ve que toda la gente lo que quería era circo. Habían oído que había hecho milagros, venga, hagamos uno, ¿no? Y acaba de decirles que no quería hacer ningún milagro, se enfadaron con él y quisieron despeñarlo en un precipicio que está cerca de Nazaret. Entonces, claro, primer asunto, ¿dónde está la sinagoga? No ha aparecido en las excavaciones. Las excavaciones tienen que ser sobre todo en ese círculo, porque es lo que era Nazaret entonces. Y ahí no aparece nada. Entonces hay tres sitios que pretenden ser la sinagoga, pero no hay restos debajo que te lo garanticen. Uno está por encima, donde pone Shrine of Israel Amer, o sea, es sinagoga, perdón, sí, la sinagoga, y esa sinagoga es una iglesia actualmente, pero que debajo no hay restos que permitan decir que además está un poco lejos. Y todavía peor, a la derecha del todo hay un círculo pequeño que pone sinagoga cruzados. Y es que en la época cruzada les dio porque estaba ahí la sinagoga y hicieron un edificio que es de la época de los cruzados, y la gente va y dice: estuve en la sinagoga, y digo: enséñame las fotos. Y dice: no, esta es la sinagoga cruzada,
sabe, porque hay otros historiadores que hablan de otro sitio posible, pero ni sé dónde está. O sea que yo no he visitado la sinagoga porque me parece que ninguna de ellas es la sinagoga. Entonces, otro lugar a visitar es, también a la derecha lo veis, que pone la iglesia de la Anunciación, iglesia ortodoxa, es la fuente, porque eso sí está claro. Y van a buscar agua. La fuente está más o menos como a 10 minutos andando de la casa. Entonces iban andando para coger el agua de la fuente, del manantial, y volvían. Entonces, bueno, pues ya está. Ahora hay una fuente que está ahí pintada con un arco cerquita, pero esa fuente, además encima no sale agua. Esa es la fuente, no el manantial. Nosotros vamos a ir al manantial, al lugar original del agua que iba a coger la Virgen y que muchas veces iría a coger Jesús. Entonces, al manantial mismo lo ves, no te dejan bajar, bueno, es que es un sitio muy estrecho, pero tienen un bidón fuera que por la mañana lo llenan de agua y si quieres coger agua la coges aquí. Está calentorra porque lleva allí todo el día y allí en general en Galilea hace calor. Entonces, bueno, para beber agua, pero no para bendecir la del Jordán, que es como lo más clásico, ¿no? Ahí cogeremos en el Jordán agua para bendecir. Y a la izquierda abajo tenemos ahí Monte del Precipicio. Por ahí se va al monte donde quisieran despeñar la señora. Bien. Esta es, vamos a ir rápido, casi ya son las 8. Uf, siempre igual, me alargo. Esta es la entrada de la Basílica de la Anunciación. Entonces, la Basílica de la Anunciación tiene varios niveles. Este es el nivel más bajo, que es donde está la casa y la gruta. La casa y la gruta. Por ahí veis que hay un agujero arriba, y es que arriba está la Basílica Superior. O sea, encima han puesto una iglesia, dejando el agujero para que vean lo de abajo, para que también se pueda celebrar misa arriba y misa abajo. De esto de abajo, lo del fondo es la gruta. Las casas, allí se hacen normalmente, aprovechan una gruta que ya hay o la escarban, y luego ponen 3 paredes fuera y ya tienes completa la casa. 3 paredes y la gruta. La tradición dice que la Anunciación fue en la gruta, por tanto en eso de ahí. Y por fuera, lo que está es de mármol rojo, lo que era el contorno de la casa. Y la pregunta es, ¿y dónde están las paredes? Han escarbado y están los cimientos, pero no están las paredes. ¿Dónde están las paredes? Resulta que las paredes están en Italia, en Loreto. Ahí está la casa de la Virgen. La casa de la Virgen está aquí, y esto es Loreto. Ahí el fondo es donde estaría la gruta, y es donde ellos han puesto el altar. ¿Y el misterio de cómo llegó a Loreto? ¿El misterio de? ¿De cómo llegó a Loreto? Ahora te digo cómo puede llegar. Entonces, como veis, por dentro la recubrieron de todo tipo de frescos, luego se dio cuenta que no, que mejor dejar el original, y entonces solo han dejado algún trocito de fresco que estaba mejor conservado, ahí se ven unas pinturas. Abrieron alguna puerta más, ahí a la izquierda se ve una cosa vertical, y es que esa zona la abrieron como puerta y lo dijeron, no, hay que conservar lo original. Tampoco lo hemos conservado exactamente, porque el original solo tenía una puerta y una ventana. Y como allí iban muchos enfermos, decidieron que por lo menos tenía que haber otra puerta para poder meter los enfermos por una puerta y sacarlos por la otra. Entonces, esta es una foto, esta es la foto de la parte de atrás, donde ven las 2 puertas y la ventana, lo que hay. Está hecho de ladrillos con barro o lo que sea que los une. Por fuera, en cambio, la han adornado, ni te cuento, está rodeada de mármoles preciosos. Y está metida dentro de una iglesia. Está metida dentro de una iglesia. Entonces, los enfermos entran por una de esas puertas y salen por la otra. Y dentro tienes la casa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se trasladó la casa de la Virgen de Nazaret hasta Loreto? Fue otra vez otra de esas persecuciones. Entonces, en el año 1291, la Santa Casa deja Loreto. ¿Cómo es que deja Loreto? Pues ahí hay unos papeles que hablan de un tal Nicéforo Angeli, de ahí podría venir la tradición de que fue trasladada por ángeles, el apellido de este hombre, que firma unos papeles diciendo que se compromete a trasladarla, porque si bien había sido mantenida por las anteriores invasiones musulmanas, se sabía que esta vez eran unos musulmanes que no iban a respetar nada. Y por eso dijeron, hay que trasladar hasta la casa, porque si no la trasladamos la van a destruir. Y entonces este se comprometió a trasladarla. Pero la realidad es que al final da la impresión de que no la trasladó él, sino que realmente la trasladaron ángeles, la trasladaron por el cielo,
¿Por qué? Porque si en 1291 se traslada en mayo, al día 4 o día 5, el día 7, el día 8 estaba en Croacia. Dice, eso... ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Y luego en Croacia estuvo 3 años. En Croacia apareció de repente una casa, se sabe la historia, y que no sabían de qué, una casa no, 3 paredes, sin los cimientos, 3 paredes. Y al párroco se le aparece, que estaba enfermo, se le aparece la Virgen le explica que es su casa, y dice, vete allí y te curarás. Y fue allí, se curó, y luego el párroco le contó al pueblo todo esto. Y a los 3 años la casa se fue a Loreto, a Italia. Y en Italia, que tenían noticia de lo de Croacia, en Croacia habían construido, como se había ido la casa, habían construido en plan maqueta una cosa igual. Comprobaron que eran las mismas medidas. Entonces, en tiempo es imposible que el tal Nicéforo haya podido trasladar nada. Otra prueba más. Los ladrillos son de la época. Bueno, bien, si los trasladas siguen siendo de la época. Pero el barro, resulta que han buscado y el barro siempre tiene cosas vegetales. Y de ahí puedes saber. Y puedes saber que las plantas que tiene son de Israel. Entonces dice, este es el barro original. Si hubieras llevado los ladrillos y reconstruido, el barro sería distinto. Entonces, dices, ahí está. Por eso, de hecho, Loreto es la patrona de la aviación, porque la casa se ve que funciona. Bien, nosotros no vamos a estar en Loreto, no sé por qué ha sido a Italia y no ha sido a Loreto, sino que vamos a estar aquí, en donde fue la anunciación. Entonces, allí tenemos esto y esta es la gruta de la Anunciación. Tiene una escalera detrás que la hicieron en la Edad Media porque ahí conectaba con el convento en su día, pero esa ahora está cambiada. Aquí está el lugar y ahí pone escrito verbum caro hic factum est. El verbo se hizo carne aquí, hic, aquí. Eso mismo también lo pone Loreto. Aquí el verbo se hizo carne. Claro, no es lo mismo, eso lo rezamos en el Ángelus, y el verbo se hizo carne, que poder rezar allí en Ángelus diciendo, y aquí el verbo se hizo carne, que es lo que te pasa en la gruta de la Anunciación. Bien. Por fuera de la basílica hay imágenes de la Virgen de todo el mundo. Por ejemplo, de España hay más de una, y está la de Guadalupe, Extremadura. Esa es la que está. Entonces, la pone ahí como reina de España. Bien. Ahí están las excavaciones que hay entre la Basílica de la Anunciación y las de San José. Ahí están las excavaciones y los restos de casas antiguas que eran Nazaret de la época. Y esta, en cambio, ya es la Basílica de San José, que es totalmente nueva, claro. Entonces, en los sótanos, bajas a los sótanos, te encuentras una gruta y te encuentras con cosas que ya son suposiciones, porque se sabe que en el siglo I ampliaron, hicieron cosas, entonces ya no sabes si son originales o no. Y todavía siguen haciendo excavaciones y encontrando cosas. Pero estás ahí, o sea, quizá San José tenía ahí el taller, ahí está el sótano, quizá lo utilizaban de almacén o lo que sea. Eso que está con un cristal es algo ya posterior del siglo I, es una especie de piscina que hicieron para bautizar. Entonces es posterior. Pero bueno, esta es la casa de San José. Esta es la casa de San José. Entonces, si en la casa de Nazaret pone aquí el verbo se hizo carne, ¿qué pensáis que puede poner algún tipo de mensaje en la casa de San José? Aquí vivió el verbo. Aquí vivió el verbo, aquí vivió la Sagrada Familia, aquí creció, aquí... ¿Qué crees que puede poner? Pues pone, aquí les obedecía. Ahí lo tienes. Era súbditus ilis, aquí les obedecía. Esto es lo que han destacado allí. Bien. Esta es la fuente externa que he dicho, que además ya no tiene ni agua, pero que es del siglo XIX o XX. Lo importante para nosotros es el manantial. Esto está lleno de monedas, como pasa también en Covadonga, en el lago. Entonces ahí es donde sale el agua a la que ellos bajaban, de ahí una escalerita, bajaban para coger el agua y llevarse a la casa. Ahora hay una iglesia ortodoxa que la tienes un poco que atravesar y empezar a bajar escaleras para bajar hasta el manantial. La iglesia ortodoxa, como os explicaré más adelante cómo son las iglesias ortodoxas, pues ya sabremos qué es lo que nos encontraremos allí. Y entonces ya digo que aquí hay un bidón que lo tienen fuera, donde puedes coger agua que han sacado del manantial, porque bajar ahí, bueno, es que ya ves el espacio, hay mucha gente, no se puede bajar. Bien, esto es Nazaret, el mercadillo, que tiene mucha gracia, pero bueno, como vamos a ver el mercadillo el sábado en Jerusalén, pues por aquí no pasaremos porque no nos va a venir bien.
Este es el monte del precipicio. Este es el sitio desde el que querían despeñar a Jesús. No vamos a ir hasta ahí, porque vamos ajustando los tiempos y buscando lo importante. Ir hasta aquí es ver esto y decir, y ahora nos damos la vuelta. Pues entonces ya os pongo la foto y ya está. Desde aquí lo que sí se ve muy bien es el monte Tabor. Es decir, en el valle, San Nazaret ya está en la ladera. El fondo del valle, que es muy amplio, como veis, aparece de repente un monte que está a la mitad. Ese es el monte Tabor. Ese es el monte de la transfiguración, que después de comer es nuestro objetivo. Ahí tenéis el monte. Entonces, el problema con el monte, pues ya lo veis, es que la subida es una subida estrecha y con unas curvas que el autobús no pasa. Entonces, pues nada, nos toca andar, ¿no? Nos toca andar. Vamos a ver. Oye, Jesús subió andando, los apóstoles subieron andando. Pero Esperanza dirá, no, hay unos taxis preparados para subirnos. Y cuando Jesús no tenía ese caminín. Pero subió andando en todo caso. ¿Y cuánto es para ir andando? Pues debe ser unos 400 metros de desnivel, lo que tienes que subir. Entonces, por cierto, ¿quién viene conmigo el primer día en el autobús patera? Sois unos cobardes. Perdón. Y ahora encima el taxi para subir al Tabor. Desde luego, el autobús nocturno para ir a Barajas. Yo con el año pasado ya tuve las cerdas. Ay. Bueno, ahí está, monte Tabor. Pues yo debo ser la más mayor, no sé si aguantaré. Sí. Por eso nos frenamos y no vamos a todos los sitios. Para no ir corriendo y para poder llegar a donde lleguemos, llegar bien y verlo bien. Por eso nos dejamos sitios fuera. En una semana no da para. Monte Tabor. Pues el Monte Tabor han hecho una iglesia que es además donde tenemos de inicio asignada la misa ese día. Entonces, bueno, la diremos aquí, pero estamos intentando cambiarla para hacerla en la Basílica de la Anunciación por la mañana. Si no, pues la diremos en el Monte Tabor. Entonces dentro te encuentras también dos niveles. El nivel de abajo es el nivel más del suelo, donde estuvo el Señor, y el Señor allí se transfiguró y se cambió. Se conserva incluso, eso es mármol, pero se conserva algún agujero en la roca original, para que la veas. Y luego desde fuera tienes un paisaje estupendo. Ese paisaje está mirando al sur. Y en el sur está un pueblo que se llama Naín. Pero esta foto no lo ve. Lo que se ve más grande a la izquierda son naves industriales. Y detrás, ya en la ladera, se ve un pequeño pueblo. Ese pueblo es Naín. Naín es donde resucitó Jesús al hijo de la viuda que iban a enterrar. Entonces, ahí te dicen las guías que un día claro ves un tejado rojo. Y ese tejado rojo es la iglesia donde fue el lugar de la resurrección. Yo siempre que he ido me he encontrado con calima y no he visto el tejado rojo. A ver esta vez si no tenemos calima y podemos ver el dichoso sitio. Bien. Porque si no, no paso de diapositiva para poder acabar. No quiere. Ya no lo hago más pequeño. Pues más pequeño no lo hago, más grande sí, pero con esto se me va a la derecha y luego ya no más. Con escape. Bueno. Siguiente. Es que la última. Entonces hemos terminado. ¿Alguna pregunta? Sabe a poco. Que sabe a... Bueno, o sea, la idea es llegar allí de manera que te suenen algo las cosas. No llegar allí sin haber visto nada y encontrártelo de golpe. Allí se va a repetir todo esto y contaremos más cosas. Por ejemplo, hemos hablado de los escapularios, como es... Bueno, una pregunta. En Jerusalén, sí, que son las tres monoteístas, ¿hay que llevar ropa especial por si acaso nos prohíben entrar a algún sitio? No. A las mezquitas te van a prohibir entrar. Te pongas lo que te pongas. Arriba la de la cúpula de oro, no. Si vas, no sé, si vas vestida bien no eso, se si puede. te cuento una anécdota en la explanada del templo, que iba con un grupo y de repente se acerca un musulmán y dice: ¿queréis que os enseñe esta mezquita? Y alguien picó €1 y os la enseño. Entonces le dieron el euro, les llevaron a la puerta, miraron por la puerta y dicen: ya está. Las mezquitas no entras. Así que no tienes ningún problema en ningún sitio. Yo quería, sobre todo,
posibilidades de lluvia, por ser octubre. Entonces hay que llevar algo que te pueda cubrir en caso de que te llueva. Ojalá que no nos llueva, pero puede llover. Entonces eso hay que tenerlo. Más o menos es eso. Tampoco necesitas entonces llevar ropa de abrigo. Llevas una chaquetina para Jerusalén y con eso vas que chupas. No tienes más. Y pañuelos y esas cosas también. No hay forma de entrar a la casa de la Virgen para atrás, aquí. ¿La casa de la Virgen? Sí, porque tiene que estar en Italia. En Loreto. No, puedes ir a Italia y entras en la casa de la Virgen. Digo que no tienen forma de reclamarla. En general, lo que se da no se quita. La tinaja lo gobierno lleva allí desde el siglo XI, ya la podían haber devuelto. Ahora que se puede, pues no la devuelven. Bueno, ni a Santa Eulalia de Mérida, tampoco la devolvieron. Los de Mérida dieron la lata y le dieron un huesín. Tú a los de Oviedo no les prestes nada, que no te lo devuelven. No devuelven. Ni se te ocurra. No, o sea, que ¿Sabes tiene qué? que dar- No. Yo quería hacer una pregunta porque no sé si me ha quedado claro. La casa de la Virgen era como una gruta al principio que se vio en la primera diapositiva, ¿verdad? Es una gruta y 3 paredes. Eso, lo que se llevaron Fueron las 3 paredes. O sea, le llevaron los ángeles a Croacia y de Croacia a Loreto. a Loreto en Italia. Vale, entonces lo que vamos a ver, Es no vamos a ver, el es lugar- la oquedad que hay en la piedra, ¿no? Que sería la minigruta, porque aquí se llaman grutas mayores, ¿no? Donde dice que fue la Esto. iniciación. Entonces, en esto tienes la gruta, que es eso. Oh, espera, no me lo hago. Lo que es eso, lo aumentamos. Incluso lo aumentamos más. Sí. Entonces, la gruta No, es esto. ya como que se Y esto es donde estaban las 3 paredes. Y te lo han puesto de mármol de distinto color para que sepas dónde estaban. Entonces, las 3 paredes con la gruta eran la casa. Vale. Entonces nosotros vamos a estar por ahí, te dejan en la gruta propiamente no entras, tienes aquí una valla, pero bajamos por aquí, nos ponemos aquí delante, puedes rezar un poquito y sigues caminando. Y otra pregunta, en la gruta, como ya se ve que no es de una gran dimensión, No. exactamente, ¿se sabe el uso que se le daba no a las paredes ya, sino a la gruta única? Se considera que era la habitación de la Virgen. Vale. De todas maneras, o sea, ¿no? si te quieres situar con las casas de la época, no había tabiques dentro. Era un único espacio, suelo tierra. Sí, sí. Tenía unas estanterías, un algo puesto para poder poner algo, unos jergones para dormir, para de contar. Esa era la casa de la Virgen. Y la casa de San José sería igual. O sea que no... Nuestras comodidades, olvídalas. Habitaciones, No me la imagino. Al agua había que buscarla 10 minutos. Para el fuego había que ir a buscar leña. Y luego enciende, que no sé cómo encendía, pero vamos, llénate de paciencia para encender. O sea que la época, así vivió el Señor. El Señor eligió para vivir una casa pobre de un tiempo pobre, de un tiempo donde es que ni los ricos vivían cómodamente. Y bueno, esto era como era. Y luego cada día o al principio nos van a dar como un pequeño esquema del recorrido. ¿O? Sí. Te lo vamos explicando en el autobús. Y luego llegamos al sitio y en el sitio, en muchos sitios no te dejan hablar dentro para respetar. Entonces leeremos el Evangelio, si nos dejan dentro, si no en la puerta, y luego por dentro en bajito el guía nos va a dar alguna otra indicación. Pero vamos, las explicaciones fundamentales son en el autobús, para aprovechar el autobús, para ir viendo las cosas. Pero bueno, yo creo que también con estas clases... La verdad es que es una suerte tenerlas, porque yo cuando fui la primera vez, estas clases no las tuve. Y llegas allí y te encuentras de sopetón, ¿y esto qué es? Y claro, llegas y te encuentras con todo de repente, que yo cuando vine después tenía un cacao, mezclaba todo, aquello era como un revoltijo. Y vale mucho estas clases porque después aquí lo dices y lo recuerdas. Y la comida es en los hoteles. La comida en los hoteles no vas a pasar hambre. Comerás con algún kilo de más. Aviso. Porque son todo comida buffets. Solamente una vez se empeñaron en servirnos la comida y la experiencia no fue buena porque tardaron 1 hora y media en servirnos la comida. Dijimos, oye, no, preferimos el buffet. Sirve lo que quieras, repites lo que quieras y ya está, ¿no? Y en media hora liquidas. Sí, todo está lleno de muchas especies, que es como les gusta, pero está sabroso. No sabes a qué sabe, sabe a muchas cosas. Y algún plato típico de allí también. Todos. Tortilla no. Tortilla de patata es la
tampoco. Jamón serrano Ni tampoco. salchichas, yo estuve en Estambul y en Marrakech, y las salchichas ni de pavo ni de nada, de ningún lado. Pero está rico, está rico. Está muy rico y usado. Ah, pues ya me he olvidado, en Caná, una cosa que se me ha olvidado de Caná. En Caná lo típico es comprar vino. En Caná. Que tienen una tienda de vinos justo enfrente de la basílica. Como se invita. De la iglesia. Entonces, no es comprar vino para traer, porque no es bueno. El bueno era el de Jesús, pero ese se acabó. No preguntes que no hay. Allí en fondo hacen dos vinos. Uno normalito, para comer, y luego uno tipo Málaga Virgen, una cosa así, que está muy rico. Pero ese no lo utilices para comer porque yo creo que tiene más alcohol y puede ser... Bueno, pero lo típico entonces es que en Nazaret comprar alguna botella para ese día en la comida, comemos en Caná, comprar alguna botella para la comida que comeremos en Nazaret, es decir, comemos con vino de Caná. Pero para eso, no se os ocurra traerla porque, vamos, es como si te traes un Don Simón, ¿dónde vas? Sí, sí, claro. Únicamente por Si la fuera de cosa gas y decir, Silvia traigo todavía. vino que pone Caná. Sí, pero... Esa Esa es otra, la maleta. Espera, me explico, la maleta. Pones a hacer la maleta. Llevas y sobra sitio, porque no, sobra sitio. Bueno, pues por si llenas la maleta. Y pregunto, ¿y las cosas que compres allí, dónde las metes? Las cosas que compres allí, ¿dónde las metes? Exceso de peso. No os importe al ir llevar hueco en la maleta. Porque tú dices, no voy a comprar nada. Pues esta camiseta para el sobrino, esto no sé qué para el nieto, esto para no sé quién, esto tal. Al final puedes comprar. El último día en la tarde lo típico es terminar comprando también algún bolso, alguna cosa, porque ya no me cabe. ¿Qué tipo de maleta hay que llevar? La que tú quieras. La que tú quieras, el peso... Que no exceda del peso. 20 y tantos kilos, ¿no? 21, me parece que son. 28 no, 22, 23. Cada compañía tiene lo suyo, me suena que no Lo que sí tienes nada más es que una maleta. Ah, eso sin sí. facturar. Un único bulto puedes facturar. Que yo tenía dos cajas aparte y me las Y arriba puedes llevar una maleta una mochila con las medidas pequeñas que llaman maleta de cabina y aparte de eso un bolso o similar. Aparte. Entonces eso es lo que puedes llevar. Independientemente de la facturación, tú puedes hacer con equipaje de mano. El equipaje de mano es eso. Una mochila debajo del asiento le llaman y la otra mochila de arriba del asiento. Esas dos cosas. Si tienen sus medidas, si entras en la página de Europa, te dicen las medidas, Como el peso. últimamente las compañías están restringiendo mucho lo que meten en cabina, por eso... Pero es que últimamente, a mí me pasó, pero no hay problema. Tú vas con el equipaje de mano, con la maleta pequeña, y te obligan, no tienes que pagar nada, te la meten directamente ellos en el avión. Entonces tú cuando bajas del avión la coges tú. Pero es la pequeña. La pequeña. Sí, eso depende de las compañías. Eso depende de la compañía. Lo que tienes que avisar también de... En Europa lo ves, te ponen las medidas, el peso, pero vamos, las llamadas maletas de cabina están pensadas para eso. Lo de la bebida, el agua. El agua que no beban... Bueno, sí, allí no se te ocurra beber agua de la fuente, de ninguna fuente. No bebáis... Nada. A mineral todo. No bebáis aguas del grifo porque no se sabe... Sí, el guía nos dijo que del grifo podíamos beber. Bueno, en algún sitio que esté homologado, pero si no... En los hoteles. Yo en los comí todos los que quise. A ver, una cosa que os voy a comentar, que el otro día lo vi y digo, tengo que decirlo a los compañeros. En el aeropuerto, cuando vayamos a pasar el check-in, si veis una maleta sola, no digáis, ¿esta maleta de quién es? No la toquéis, porque las huellas quedan en la maleta. Y si hay algún problema con alguna maleta y aparecen vuestras huellas, hay un problema en eso. Es que ayer, precisamente, una chica, en un control, no sé en dónde fue, en un país así, o te cambian la maleta. Vio una maleta delante de ella, se puso a coger la maleta y dijo, y menos mal que apareció otra chica, no, esa es mi maleta, pero ella había tocado la maleta. Dice, esto no se os ocurra hacerlo cuando vayáis a pasar los controles, sobre los controles, poner las manos en todas vuestras cosas, es, no pongáis las manos en ningún otro sitio. El ejército de Israel no tiene sentido del humor. No, ninguno. Se entiende, porque tienen terrorismo. Sí, claro. No se les ocurra ir en plan simpático, la guerra, ¿qué tal? Ni se les ocurra. O sea, si en alguno de los controles se sube, no se suben a los autobuses de los peregrinos, pero si subiera un tipo, además sube con la metralleta,
empieza a pedir pasaportes o lo que sea, serios, pasaporte, tal, nada de bromas con esta gente, no, pues no las entienden y las toman a mano. Entonces, nada de bromas. Son correctos, tratan con educación, les contestan con educación, pero ninguna broma porque no están para bromas, ¿no? Y Ni por en el aquí aeropuerto ni en ningún hablan de sitio. inglés, ¿Eh? que si la gente en ese... Sí, los saben inglés. Los árabes más árabes no, pero los otros sí, saben inglés. Y Además que no hay problemas, ¿eh? No, vamos, Es pero... un sitio donde se está muy tranquilo, donde la gente es muy amable, cada uno va a lo suyo, o sea que de verdad ir con mucha paz. Con mucha paz. Entonces, lo dejamos aquí. Seguimos el ¿Cuándo día... es el próximo día? El próximo martes